Hoy viajamos a un lugar sorprendente, un archipiélago de aguas turquesas con fortificaciones japonesas, recuerdo de una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. No vas a querer perderte Kiribati. Acompáñanos en ultraviaje.com. Una sola nación, pero extendida por el Pacífico Central, con una zona de derecho a recursos marítimos más grande que la India. Es enorme, sin embargo la tierra firme es mínima, apenas 33 atolones de coral y una isla un poco más elevada. Es el único país del mundo cuyo territorio se extiende por los 4 hemisferios, norte, sur, este y oeste. Incluso su nombre es curioso. Se pronuncia Kiribati. Kiribati vienen de Gilberts, el nombre colonial. En 1994 decidieron que las islas más orientales, como Kirimati, que es el atolón de coral más grande del mundo en superficie terrestre, pasaran a la zona horaria UTC más 14, y con eso se convierten en el primer lugar habitado del planeta en recibir cada nuevo día, y también, lógicamente, los primeros en celebrar el Año Nuevo. Así reunieron todo el país en una misma zona horaria a pesar de la distancia. Pero ¿cómo es Kiribati? En cuanto a la geografía, son 33 atolones y una isla elevada, llamada Banaba, y están dispersos en 3 grupos principales: Gilbert, Phoenix e Ilia. Kiribati, que es la isla de la Navidad, porque así la llamó James Cook cuando llegó allí el 24 de diciembre de 1777, acapara casi la mitad de toda la superficie terrestre del país. ¿Y es un atolón? ¿Qué es un atolón? Es una formación de coral, como una especie de anillo de tierra muy bajo que rodea una laguna central. Y cuando decimos que es bajo, es muy bajo, porque la altitud media en Kiribati es de apenas 2 metros sobre el nivel del mar. Salvo algunas excepciones, los puntos más altos no suelen sobrepasar los 6 metros sobre el nivel del mar. Pero hay una excepción: la isla elevada de Banaba, que es geológicamente totalmente diferente. Es una isla de piedra caliza fosfatada que se eleva hasta los 81 metros, es el punto más alto del país. Una excepción muy importante en un paisaje que por lo general es plano. Y esta altura tuvo mucha importancia, y la planicie también. Cuando el misionero Hiram Bingham Jr. tradujo la Biblia al idioma gilbertés, el idioma que hablan en ese archipiélago, en el siglo XIX, tuvo dificultades para encontrar una palabra que significara montaña, porque era un concepto ajeno a la experiencia de la gente de las islas. Su mundo es básicamente un mundo horizontal. Y esto, además, es un problema, porque ya han visto desaparecer bajo el agua 2 de sus islotes deshabitados, y las mareas llamadas King Tides, las mareas más altas, inundan regularmente las zonas costeras que están habitadas. La erosión va comiéndose la costa y además se contamina el agua dulce. En los atolones dependen de las llamadas lentes de agua dulce, que son burbujas de lluvia que flotan sobre el agua salada, que es más densa dentro del subsuelo poroso del atolón. Cuando esa lente se saliniza, le entra agua salada, afecta a la posibilidad de cultivar. Además, se producen otros problemas: la dependencia de los generadores diésel para producir electricidad, que además solo llega al 60% de la población, y la complicadísima gestión de los residuos. En medio de esta situación vive el pueblo que se llama Ikiribati o Ikiribati, unas 130.000 personas con una demografía muy particular, porque su población es increíblemente joven. Alrededor del 60% tiene menos de 30 años y tiene una composición étnica mayoritaria micronesia, en torno al 97%. Además, se produce una migración muy fuerte hacia la capital
Taragua. De manera que más de la mitad de la población total del país vive en Taragua Sur. El resultado es que hay una densidad altísima de población en algunas zonas comparable a la de Tokio, pero sin la infraestructura para soportarla. ¿Y cómo es culturalmente Kiribati? Kiribati es un puente entre Micronesia y Polinesia. Su idioma principal es el Kiribati, también llamado gilbertés, una lengua micronesia con un alfabeto adaptado de 13 letras y esta regla que hace que la T suene como una S. El inglés es cooficial y se usa en la administración, pero la lengua que se usa en la calle, en el día a día, es el Kiribati. ¿Y cómo es esa vida comunitaria? La vida comunitaria gira alrededor de la casa de reuniones, la llamada Maneaba, un espacio donde se toman decisiones, se resuelven disputas, se hacen fiestas, es donde vive básicamente la comunidad. Y otra institución muy curiosa es el Bubuti. Cuando alguien de la comunidad pide una cosa, salvo que haya un motivo muy justificado, la persona que recibe la petición se ve obligada a cumplirlo, algo que es lógico en un entorno en el que los recursos son escasos. En las artes destaca la música vocal y las danzas, que son normalmente imitación de movimientos de animales, especialmente de la fragata, un ave nacional y un símbolo importante. Se valora la precisión técnica, la resistencia física y la expresividad facial seria. El reírse o sonreír durante la ejecución puede considerarse inapropiado. Y aunque hoy son pacíficos, los exploradores europeos de los siglos XV y XVI describen a los guerreros de las islas como guerreros muy equipados, con armaduras gruesas de fibra de coco, capaces de parar lanzas, con cascos hechos de piel seca y espinosa de pez globo y armas como espadas y lanzas con bordes de dientes de tiburón. Eran expertos, por tanto, en adaptarse a las circunstancias del lugar para la guerra. Y volviendo al islote de Banaba, la altura trajo consigo el fosfato. A principios del siglo XX se descubrió que era riquísima en fosfato de alta calidad como consecuencia de milenios de depósitos sobre la caliza elevada, y siguió una explotación intensiva por compañías británicas y después consorcios internacionales. La minería se convirtió en la fuente de ingresos de las islas, pero las devastó ecológicamente, y además las reservas se agotaron en 1979, momento en que Kiribati obtuvo la independencia. Antes de la independencia, la Segunda Guerra Mundial golpeó de pleno en las islas. Fueron objeto de combates brutales. La batalla de Taragua, en noviembre de 1943, fue una de las más sangrientas de la campaña estadounidense en el Pacífico. Las fuerzas japonesas estaban fuertemente atrincheradas en una parte de Taragua llamada Betio, y el asalto costó miles de vidas en apenas 76 horas. Hoy quedan búnkeres, cañones oxidados y restos de naufragios en la laguna. Toda esta experiencia bélica y la administración posterior estadounidense aceleraron cambios sociales que llevaron hacia la autodeterminación. En 1978, las islas Hélice, de mayoría polinesia, se separaron para formar Tuvalu, y en 1979 las islas Gilbert, de mayoría micronesia, se independizaron del Reino Unido como la República de Kiribati. El sistema político actual es una república parlamentaria. ¿Y de qué vive hoy en día después de acabarse el fosfato Kiribati? Pues una economía bastante pobre. La principal fuente de ingresos son, con mucha diferencia, las licencias de pesca, sobre todo atún, porque tiene una zona económica exclusiva, que es algo que no pertenece al país, pero donde sí tiene unos derechos exclusivos de explotación, que es de 3,4 millones de kilómetros cuadrados, una de las más grandes del mundo. Y se venden licencias de pesca, sobre todo de atún, a flotas de Japón, de Corea, Taiwán, España y otros lugares. Hay exportaciones de pescado fresco, de coco, pero en volúmenes pequeños. La mayoría de las cosas se importan. Y en cuanto al turismo, ¿tiene potencial? Bueno, sí tiene potencial, porque fundamentalmente la isla de Kiribati es famosa mundialmente para la pesca con mosca del Macabí. Además, en algunos otros lugares la observación de aves es excelente y hay lugares con atolones de coral
ideales para el buceo y la investigación. Además, también hay interés por Taragua por el tema histórico de la Segunda Guerra Mundial. Pero, sin embargo, es complicada la aplicación del turismo porque hay pocas líneas que llegan allí y la infraestructura turística es prácticamente inexistente. ¿Qué hace Kiribati frente a la amenaza de la subida de las aguas? Bueno, pues intenta hacer protecciones costeras, adaptación intentando plantar manglares que amortiguan la erosión y las marejadas. Se ha explorado la posibilidad de elevar las islas, pero es una opción que resulta demasiado cara y no resulta viable. Y por otro lado, el gobierno en 2014 compró 20 kilómetros cuadrados de tierras en Fiyi como una especie de seguro para el caso de que las cosas fueran muy mal dadas y tuvieran que mudarse. Es por tanto un lugar que es paradisíaco, pero tiene muchas interrogantes y muchas incógnitas